¿Te pasó que querías iniciar con un proyecto personal como por ejemplo el gimnasio? Dijiste el lunes comienzo, llegó el lunes y no comenzaste. ¿Te pasó que el lunes ibas a comenzar a correr y llegó el lunes y no comenzaste a correr? ¿Te pasó que dijiste alguna vez el lunes arranco con la dieta y llegó el lunes y no arrancaste con la dieta? Esto tiene que ver con una de las esfinges descritas por los egipcios frente a aquello valioso que vos querés lograr en tu vida. La espera. La espera es parte de nuestra trampa desde el inconsciente que frente a aquello que yo quiero lograr, espero a que llegue el lunes, a que cobre el sueldo, a que sea feliz, a que me case, a que me reciba, a que me sienta mejor, a que la economía cambie, a que me mude de lugar, a que. Y nunca logro o nunca inicio eso que me propongo en la vida. La espera es una de las grandes esfinges maestras disfrazadas de enemigo que no me deja avanzar frente a aquello que quiero avanzar. Si vos observás en la cultura egipcia, la esfinge está delante de la pirámide, porque el tesoro está en la pirámide, lo valioso está detrás de la esfinge, pero tenés que pasar la esfinge, y la esfinge en este caso es la espera. Espero a que la situación mejore, espero a sentirme mejor, espero a que el gobierno cambie, espero a que la situación económica cambie, espero a que la situación mejore, espero que esta crisis pase, espero al mes que viene, espero a las vacaciones, espero a recibirme, espero a la jubilación, espero. Y pasa la vida y vos o no empezaste con la dieta, o no hiciste ese ejercicio, o no mejoraste tu economía, o no emprendiste, o no te casaste, o no tuviste hijos, ¿por qué? Porque esperaste, o porque eras demasiado joven, o porque después eras demasiado viejo, o porque se te hizo tarde, o porque no te diste cuenta, o porque. Si podemos estar atentos y percibir que cuando nosotros esperamos a que la cosa cambie para iniciar, ahí estamos cayendo en la trampa de la esfinge, ahí no estamos creando nuestra realidad, ahí la situación de afuera está creando mi realidad. ¿Por qué? Porque estoy dejando que el afuera gobierne sobre mi deseo, sobre mi anhelo, sobre mi objetivo, sobre mi meta o sobre aquello que yo me quiera proponer en la vida. Tenemos que entender, tenemos que poder aceptar que cuando quiero algo me tengo que mover en eso independientemente de que no sepa cómo se hace, de que no tenga las herramientas. El haberme movido me va a dar las herramientas, me va a dar ese cómo para llegar a esa situación que yo quiero llegar o para llegar a ese objetivo que yo quiero llegar. Caer en la espera es caer en una de las esfinges, es caer en la trampa y que vos no avances. La segunda esfinge es la justificación. La justificación también es un maestro disfrazado de enemigo que no te va a permitir avanzar frente a aquello que vos querés para tu vida. Por ejemplo, es que lo que pasa es que no sé cómo se hace. Es que lo que pasa es que en mi familia nunca lo tuvimos. Es que la genética no me acompaña. Es que nadie lo logró en mi familia. Es que vos no me entendés. El es que es la justificación. Es ese maestro disfrazado de enemigo que no me va a permitir avanzar. ¿Por qué? Porque creo que no puedo, porque creo que el poder otra vez lo vuelvo a depositar afuera y no lo deposito en mi interior, en mi ser, para crear aquella realidad. Tenemos que poder entender y aceptar que si no lo tengo en mi vida es claramente porque no lo sé hacer, pero quedarme en el mismo lugar, quedarme en la misma situación, claramente no me va a dar las herramientas ni las enseñanzas para aprender o tomar aquello que quiero que está delante de mí, es decir, en un futuro próximo. Pero para lograr eso, debo salir de la situación A, debo salir de la situación de conflicto, debo salir de la situación de caos. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, tu situación de caos es el sobrepeso, si tu situación de caos es la pobreza, si tu situación de caos es la falta de economía, si tu situación de caos es que no te bancás la soledad, si tu situación de caos es lo que te esté pasando en la vida, está en el mismo lugar, no va a solucionar esa situación. Tenés que romper la inercia de esperar a que de afuera la situación mejore y romper la inercia de justificarte del que no lo sabes hacer o el que no te sale o el que no tenés las herramientas. Moverte te va a dar las herramientas. Salir del lugar te va a permitir conocer otra situación que te va a permitir llegar a esa situación. Es decir, tengo que transitar el camino, tengo que hacer un recorrido. Y en ese recorrido, tanto rompiendo la espera como rompiendo la justificación, lo que va a pasar es que te vas a equivocar, vas a cometer errores. Y el error es el que te va a dejar la enseñanza para que vos
logres eso que querés lograr. ¿Y qué es la enseñanza? Es afianzarte en eso que querés obtener. Te voy a dar un ejemplo. Hay personas que quieren hacerse millonarias. Entonces, ¿qué hacen? Juegan a la lotería, loto, quiniseis, algún juego de azar y ganan. ¿Qué pasa 3 a 5 años después? Vuelven a ser pobres, igual o en peor de los casos, peor que antes. ¿Pero por qué? Si habían logrado la riqueza, ¿por qué no la pudieron mantener? Porque no se transformaron. No supieron, se llama educación, falta de educación financiera. No supieron tener educación financiera para gobernar emocionalmente esa cantidad de dinero. Por eso es que la dilapidan, la pierden, no la saben gobernar, entran en caos, caos emocional, caos familiar, caos de amistades, o sea, social, etcétera, etcétera, y terminan dilapidando, perdiendo absolutamente todo 3 a 5 años después. Y sucede en el 99.9% de los casos. El otro 1% es porque hizo educación financiera. Entonces, sucede también con las personas que, por ejemplo, quieren tener un cuerpo fit, un cuerpo saludable, y en lugar de hacer el trabajo y el recorrido, se hace una operación, llámese liposucción, balón gástrico, anillo gástrico, lo que sea. Tiempo después vuelven a recuperar el peso. ¿Por qué? Porque el proceso fue inmediato, como una lotería, o algo rápido, desde afuera que me den la solución, la pastillita, la operación, lo que sea. Y tiempo después, ¿qué pasa? Vuelven a recuperar el peso. ¿Por qué? Porque no hacen la transformación desde adentro. La transformación es interna y desde afuera, desde adentro va hacia afuera. ¿Te gusta el video? ¿Te llegó por casualidad? Dice José Luis Bosque que la casualidad es una cita programada. Te invito a que lo compartas, que lo comentes o que digas algo debajo. Gracias por tu tiempo hasta acá. Seguí mirando. Debo romper la inercia y salir de la posición del caos, del conflicto, moverme hacia mi objetivo independientemente de que no sepa, para transformarme y así frente al error, frente al fracaso, frente a la frustración, frente al problema, frente a la dificultad, lo que sea negativo que me esté pasando en la vida, aceptarlo como bueno que me está permitiendo transformarme para mantener eso que quiero mantener en mi vida. Hay otra esfinge más. Se llama el guerrero interior. Y el guerrero interior, y esto lo tomo de José Luis Parise, hace referencia a 4 tipos que están dentro tuyo, 4 figuras que son las que te van a permitir avanzar frente a ese conflicto para lograr eso que querés en tu vida. Uno de ellos es el guerrero interior. ¿Cómo vas a pelear frente a la situación? Y este guerrero se va a detener o no frente a 4 paradigmas: económico, religioso, político y científico. Es decir, el económico, el tengo o no tengo. ¿Tengo economía para hacerme la casa? ¿Tengo economía para poner un proyecto? ¿Tengo economía para emprender? Si vos te detenés frente a ese paradigma, ya está, no avanzaste. El guerrero se rindió porque el afuera le dice que tiene que tener economía para emprender, para comprar, para hacer. El político es el que te dice lo que podés o lo que no podés hacer. Entonces, frente a ese paradigma vos te detenés. Te voy a dar un ejemplo. En la universidad había un compañero, se llama Leo Márcico. Leo Márcico estaba estudiando educación física conmigo y dentro de la carrera de educación física el paradigma político decía que la carrera se hacía en 5 años. Esto es lo que vos podés hacer la carrera. Este es el mínimo que te propone la carrera para hacer la carrera de educación física. Y Leo Márcico, en una conversación en la que tuve con él, y me acuerdo muy bien, dijo, la voy a hacer en 3 años, 3 años y medio máximo. 3 años y medio máximo. Y yo le digo, ¿cómo? Si el plan de estudios dice que es de 5 años. Sí, pero yo no tengo tiempo. Tengo que hacerla en 3 años y medio por el proyecto que tengo. Entonces, el paradigma político le dice lo que podía hacer, 5 años de mínima. Pero él, frente a ese paradigma, se negó a tomarlo y literalmente la hizo en 3 años y medio. Es decir, el afuera te va a hacer una propuesta, te va a decir que no salgas, que son 5 años, que vas a tardar más tiempo, que lo que podés y lo que no podés hacer. Vos dale la impronta que quieras, pero vos podés hacer tu fuerza, vos podés poner tu propio paradigma, tu propia idea, tu propio pensamiento y aún así avanzar. Tengo casos míos de paradigmas económicos y políticos que no me dejaban avanzar y frente a ellos, al analizarlos dije, ok, chinga su madre, voy igual. Está escrito en mi libro con Roxana Ramos, Anatomía del Alma. Muchos de los paradigmas vencidos. El siguiente paradigma es el paradigma científico, el que sabés o no sabés. Entonces, como vos no sabés, nosotros, el paradigma científico, el del guardapolvo blanco, está científicamente comprobado, va a ser tu solución. Es así que al entregarle vos tu poder al otro, el otro va a tener gobierno sobre vos y vos no vas a avanzar. ¿Y cómo sería esto, Pablo, si la ciencia dice que? La ciencia no es otra cosa que un acuerdo de un montón de personas que dicen cómo son las cosas, pero la ciencia
cae frente a otra nueva ciencia que es la física cuántica. Y la física cuántica dice lo siguiente, tiene que ver con el efecto observador. ¿Qué significa lo del efecto observador? Que al observar una situación, la mente la puede cambiar. Resulta que unos científicos estaban analizando el átomo y en el átomo dibujaban el comportamiento del átomo. Entonces venía Pedro, veía cómo se comportaba el átomo y lo dibujaba. Entonces dibujaba un círculo. Venía Juan, voy a usar nombres clásicos, venía Juan sin saber lo que había observado Pedro, sin saber qué figura había puesto Pedro, y dibuja el comportamiento del átomo y hace un movimiento de zigzag. Entonces comienzan a discutir estos dos, no, si es circular, no, si es zigzag, no, si es circular. Entonces Pedro mira y es circular, ¿no ves que es circular? El otro mira, no, ¿no ves que es zigzag? Entonces se dan cuenta que el mismo átomo cambiaba el comportamiento. ¿Y cómo podría ser? Llaman a un tercero. Y el tercero, ¿qué le daba? Ondulatorio. ¿Qué fue lo que pasó? Que el átomo, es decir, la energía observable, estaba cambiando el comportamiento en función del observador. Te lo explico más fácil. Crisis en la Argentina. Para algunas personas es una oportunidad, para otras personas es una catástrofe. La situación es la misma, pero se ve de forma diferente. Un día como este, caluroso, algunas personas lo vemos como hermoso, otras personas lo ven como tedioso. El día es el mismo, pero la observación cambia en función de la persona. Entonces, ¿qué tiene que ver con el paradigma científico? Que el que no sepas no significa que el otro lo gobierne. Vos tomás tu propio paradigma, vos tomás tu propia sabiduría. ¿No sabés? Lee, preguntá, averiguá, investigá, comunicate con personas, hacete experto y avanzá. Y el otro paradigma tiene que ver con el religioso y cada vez más castigado por suerte, ¿sí? Lo que debes y lo que no debes hacer. No debes hacer porque hay crisis, no debes hacer porque no está permitido según las reglas de Dios porque te va a castigar, no sé, algún espíritu, de esas cosas que inventa esta iglesia. No debes porque sos mujer, no debes porque sos hombre, no debes porque nadie lo hizo. No, ¿quién es la iglesia para decirte lo que vos debes o no debes hacer? ¿Quién es la iglesia para a vos limitarte? Bueno, la religión, ya sí, claro. La iglesia es la religión, religión viene de religare significa atar, o sea, te quieren atar, te quieren quietito, te quieren en el punto A, fracasado, pobre, triste, enfermo, dominado, controlado. Rompamos con toda esta mierda. Entonces, para ir cerrando este videito, no te detengas frente a la espera, no te detengas frente a la justificación y que tu guerrero pelee. Hay más para hablar, pero suficiente con esto. No te detengas frente a aquello que querés, no te justifiques. Podemos entender que no sepas, podemos entender que no nos salga, pero quedarte en el mismo lugar no va a ser una solución. Y frente a los paradigmas los tenemos que utilizar a nuestro favor. Si la ciencia dice que el sol hace mal y que tenés que ponerte protector solar, ¿quién está ganando ahí? La farmacia. Y el sol hace mal y las plantas necesitan sol, los animales necesitan sol, la vida se creó a través del sol. ¿Estás seguro? Empezás a discutir, empezás a averiguar. Ahí discutir sobre la ciencia. ¿Qué te parece? Un ejemplo. Si la ciencia te sirve para obtener aquello que querés obtener, utiliza la ciencia. Si la religión te sirve para obtener aquello que querés obtener, utiliza la religión. Si la política te favorece para obtener aquello que querés obtener, utiliza la política. Lo mismo con la economía. Pero no te detengas frente a estos paradigmas imperantes. Avanza frente a aquello que vos quieras en tu vida, sin detenerte y confiando fundamentalmente en tu poder creador. La vida es todo aquello que vos quieras que sea la vida. Siempre es tu decisión. Una sola cosa, no hagas daño y avanza siempre. Que tengas un buen día. Pablo Tosoni, tu servidor.